Vamos a leer del 1 al 44, por favor. Si gustas escucharlo ahí en tu lugar. Dale. Tantito. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Gracias. Amén. Padre, no es más que pedirte
que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos espirituales y que permitas que nuestro espíritu entienda y comprenda, que tome el alimento que debe de tomar. Gracias, papito, porque todos disfrutaremos de estar sentados a tu mesa. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, amado, esta es una palabra en la cual es para meditar, es una palabra bastante rica, bastante fuerte, porque vamos a encontrar en ella palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros, en donde estés. Primeramente, quisiera decirte y hacerte una ilustración de este libro de Juan. Te he explicado que tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos creen que, o algunos creen que todos caminaron con Jesús, y en particular, pues, Juan era el discípulo amado. De estos 4 evangelios, 2 no caminaron físicamente con el Señor Jesús. Era Marcos y Lucas. Marcos era primo de Bernabé. Lucas era un médico griego que después se documentó, y como esa formación de médico, pues todo lo escribían, ¿no? Y con esto se sanaban, y bueno, esa formación de médico le llevó a escribir todos los detalles. Pero en particular este libro de Juan, es quien lo escribe, es ese discípulo, el discípulo amado, ese jovencito que dice que era un muchachito, que se recostaba en el pecho del Señor. O sea, era mucha intimidad, mucho amor entre ellos, como ese pequeño hijo, ese pequeño amigo, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues mis amigos, todos mis amigos no eran de mi edad, todos mis amigos eran mayores que yo, siempre de mayor edad, y así como que a veces yo era la mascota de ellos, ¿no? Jugaban incluso conmigo a veces, pero esa intimidad que podías tener, esa era la que tenía el Señor Jesús con Juan. Y de tal manera en el libro de Juan, Juan escribe de Jesús como esa parte humana. Te lo había dicho en otra ocasión, y propiamente así como Mateo, Marcos y Lucas estarían escribiéndolo en distinta forma, que lo haría ver ese poder en uno, ese deidad, ese rey, Juan tiene ese detalle de escribirlo y describirlo como muy humano. Es el único libro en la Biblia que vas a encontrar que tiene el versículo más cortito de toda la Biblia. Jesús lloró. Y Jesús, bueno, no dicen es Jesús lloró. Y ahí es donde vamos a llegar más adelante, y te quiero decir, el Señor Jesús tenía sus amistades, sus amigos, tenía ese grupo de 12 discípulos, pero todavía dentro de ese grupo de 12 donde me imagino que salían y era como un acampar, no sé a quién le guste acampar, pero era salir de una ciudad a otra y les agarraba la noche y se quedaban. Me imagino que ese era algo que rompía todo, rompía lo cotidiano, ¿no? Y el Señor Jesús, así como tenía ese grupo de 12, también tenía otro pequeño grupo selecto que no es por ser selecto eran despreciar a los demás, eran más íntimos, tenía sus tres allegados, pero todavía dentro de esos 3 allegados todavía había uno más. Sin embargo, quiero decir que así como tenía esa amistad o esa intimidad con ellos, también tenía gente con la que convivía, y en particular te muestra en la Biblia que esta familia de Lázaro, Marta, María, eran amistades, eran amigos íntimos. Casi quiero decirte que si fueras, entenderías que el viernes hoy viene el Señor Jesús y aquí vamos a estar jugando y vamos a sacar era algo muy íntimo. Era el día en que todos se sentaban y platicaban y oían lo que el Señor Jesús hacía entre semanas. Betania era una ciudad, un pueblo que estaba al paso en Jerusalén, y a veces tenías que desviarte para ir. Y el Señor Jesús veía el momento, el tiempo, la excusa para poder tomar a veces ese tiempo e ir con ellos. Donde a lo mejor Marta y María le debían: Señor,
te veo muy, muy cansado, muy demacrado, ¿por qué no te sientas? ¿Por qué no te recuestas? No, tengo que ir a cumplir mi trabajo. Escuchaban los milagros que habían con el Señor Jesús. Te estoy hablando de algo que no está escrito, pero seguramente había una intimidad más allá. Tener intimidad con el Señor te permite tener ese tiempo con Él, disfrutar de Él. En este pasaje que vemos, fíjate, en el versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Para que creáis más, vamos a Él. Literalmente no estaba Jesús con Lázaro en ese momento. Se da a entender que mandan un aviso. A lo mejor te quiero decir, estaban Lázaro con esa situación de ser padre, madre, hermano, amigo de las mismas hermanas, Marta y María. Y a lo mejor en ese día despertó con una fiebre. No es nada, se fue a trabajar y a lo mejor sintió un vértigo. Te estoy hablando de cosas que no están. Pero quiero que me entiendas esto. Una simple fiebre, una simple resfriado, tal vez no vas y buscas al Señor Jesús. Y ese fue un motivo. Pero ya cuando las hermanas lo vieron, seguramente está más allá. Está a lo mejor toser y sacar sangre o no lo sé. Ah, caray, ve por el maestro, esto ya está feo. Y mandaron a avisarlo. Ven pronto porque Lázaro está enfermo. Todo esto que te he dicho no existe en la Biblia. Me atrevo a romper el esquema para explicarte y para meterte a un dibujo en tu mente en el que entiendas que cuando hay una intimidad con el Señor, a veces por pequeñeces dices: no lo voy a distraer. Pero cuando ya lo ves más grande dices: Señor, te pido que por favor vengas. ¿Sabes? Yo me acuerdo en alguna ocasión nos llegó una notificación aquí a la casa que tenía que pagar un adeudo y que estuve consciente. Esto te lo explico porque a lo que quiero llegar es que ese tenía una fecha. Ese documento tenía una fecha. Pague antes de... Y creo que muchos lo han vivido. Cuando algo tiene una fecha, tú dices: Señor, cuando te necesito es ahora. Y muchos no entendemos el tiempo de Dios. No lo entendemos. Quisiéramos que el Señor actuara en nuestra vida en este momento. Quisiera también darte una ilustración, si me permites, una ilustración que nos puede ayudar un poquito a armar esto, y me la comentó Daniel, me gustó, la quise tomar. Y es propiamente un ángel andaba en la tierra y llegó y vio una familia. Ay, caray, esta familia vio que nada más vivían de la leche que ordeñaban de la vaca. Nada más vivían de la leche. Y fue con el Señor y le dijo: Señor, ¿sería posible que ayudaras a esta familia que está en una situación difícil? Claro que sí. Ya los había visto. Bueno, te encargo que por favor bajes y su vaca la avientes al despeñadero. Sí, Señor, pero si es ayudar. Donde el Señor manda, ahí es. Y bajó el ángel y en la oportunidad que tuvo, despeñó la vaca, cayó, murió. Y pues se fue. Pasados algunos años, nuevamente pasó por ahí el ángel. Caray, la casa que antes estaba tan oscura, ahora había luz, había muy arreglada, había grandes
Entonces no perdió la oportunidad también de buscar la forma de qué había pasado. Y sembró en el corazón de una persona esas preguntas y fue atrás de él y escuchó. Oye, ¿qué pasó con ustedes hace años? Pues les iba muy mal. ¿Ahora qué pasó? Sí, fíjate que a partir de que nuestra vaca cayó en el despeñadero, entendimos, empezamos, la destazamos y vendimos la carne. Y con la carne, con lo que vendimos, compramos 2 vacas. Y con una seguíamos ordeñando y la otra la seguíamos destazando para esto. Entonces esto se iba multiplicando cada vez más. Cuando en esta ilustración yo te quiero decir que muchas veces, a veces nosotros nos hemos aferrado a nuestras propias ideas. Y cuando Dios viene y rompe el esquema de lo que tú estás acostumbrado, no es nada fácil. Pero hay una gran bendición atrás de eso. ¿Sí me estás entendiendo? Que atrás de algunas veces te vas a simbrar, vas a llorar, pero atrás de eso hay una gran bendición. Dice que llega el Señor Jesús a casa, o se está acercando a casa de María en Betania, y de lejos le ven, y salen, y le avisan a Marta y a María. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría muerto. ¿Sabes que el Señor Jesús lloró? Y te lo quiero decir, el verso 32 todavía dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y en el 35 dice: y Jesús lloró. ¿Tú por qué crees que Jesús lloró? Muchos dirían, pues porque perdió al amigo. Por el corazón, hermanas. O La incredulidad. Por la incredulidad de las hermanas. Realmente el llorar de Jesús era por la incredulidad de sus hermanos, de Lázaro. Él sabía que era para que el Hijo del Hombre se glorificara. ¿Sí? Lo vimos en el verso, de los primeros versos, si me ayudas. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, esa enfermedad tenía un propósito. Y luego el 15 dice que para creer, ¿no? A ver, ¿qué? El 15 dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos allá. Fíjate que el Señor Jesús llora por la incredulidad de las hermanas. Puede entender la incredulidad de los romanos, puede entender la incredulidad de los fariseos, puede entender incluso la incredulidad de los discípulos, pero la de sus amigos, la de los allegados, la de los que conviven con él, o los que tienen relación con él, esa es la parte que dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No estamos juntos? Y eso es lo que puede entristecer el corazón de Dios. Nos conoce y conoce a cada uno. De hecho, lo que alegra el corazón de Dios, lo que alegra a Dios es el corazón, o lo entristece. En muchas ocasiones te he dicho lo que tenían en común Moisés, David y Pablo, y pues los subimos como grandes personajes bíblicos, pero los tres fueron asesinos. De esa misma manera, los tres, ese corazón que es cambiado, es lo que llama la atención de Dios. Este pasaje en particular, si hubieras estado ahí, no hubiera muerto mi hermano. Tenía que cumplirse lo que Dios ha establecido. Sin embargo, todavía
todavía, teniendo esta parte, dice que Jesús fue conmovido otra vez. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima. En aquellos lugares, en aquel entonces, se acostumbraba en algunos, quienes tenían un recurso económico, tenían esa posibilidad de tener una cueva, y ahí era donde era su sepulcro. Como se embalsamaba, se metía, se ponía la piedra para que nadie entrara, y el olor y todas las cuestiones sanitarias. Pero hay algo que te quiero decir: 4 días no es algo común. No se embalsamaba como hoy día. Era algo, todavía les guardaban, les ponían hierbas y los bañaban, los untaban literalmente. Pero 4 días ya hacen la parte biológica hace su efecto. Dice, Señor, tú que estuviste atendiendo a la viuda, que permitiste que bajaran al enfermo, tú que expulsaste a los endemoniados, a los demonios y los mandaste a los cerdos, tú que hiciste todo eso, no estuviste aquí con nosotros. Y ahí es donde entra otra vez otro comentario, y te quiero decir, no es el reproche nuestro o de nuestra boca cuando vemos que el Señor no está con nosotros ahí. Siempre está, pero no vemos el trabajo de Dios. Está trabajando. Todo se está preparando atrás. Pero nos molesta ver que en ese momento no hay una acción de Dios en nuestra vida. Y esto se aplica en todos los sentidos, Perdón, voy a decir un chiste. El Señor Jesús fue el primero en inventar el jamón endiablado, ¿no? Porque permitió que los cerdos se fueran al despeñadero. Bueno, pero en esta situación yo quiero que entiendas que, haciendo analogía, muchas veces nos molestamos nosotros con el Señor. Porque no vemos que actúe de acuerdo a como nos gusta, porque no vemos que actúe en el tiempo que es necesario para nosotros, porque no vemos que las cosas se estén moviendo en nuestro favor. Y esto es parte de la molestia de esta situación. Y fíjate de quienes tienen más intimidad. No habla de los de afuera, te vuelvo a repetir. No habla de los que podrías decir no conocen a Dios. Habla de los que conocen a Dios. Qué duro, ¿no? Y aún así dice, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, les dijo, Señor, hiede ya. Apesta. Seguramente, y quiero que no me malinterpretes, seguramente el Señor podría haber mandado ángeles para que movieran la piedra. El Señor podría haber dicho, piedra, muévete de ahí. Pero hay algo que en particular aquí acontece, y es una orden que Él da. Quiten la piedra. Quiten la piedra. Y quitar la piedra significa, no es más que obedece. Ahora yo te pido un voto de confianza. Yo voy a dar una orden, pero tú tienes que hacer, mueve la piedra. Si me estás entendiendo, Dios está contigo, pero también Dios necesita que tú trabajes, que te muevas. Yo te voy a dar salud, pero por favor suelta la palabra, di la palabra, actúa en la palabra. Señor, tengo problemas con mi predial, mi luz, mi agua, ¿ok? Yo te respaldo, pero sal, la bendición viene atrás de ti. Y muchas veces nada más nos queremos quedar con la promesa de una bendición, pero sin la acción. Y Dios quiere que le creas, y ese es el voto de confianza. Ahí es donde da la orden. Quita la piedra. Señor, que me vaya bien en el examen. Estudia. Sí, ¿no? Y como eso,
muchísimas cosas en nuestra propia vida. Señor, que me vaya bien, que este negocio, este concurso, esta licitación en la que me he metido, por favor, Señor, yo te pido, pues sí, compadre, pero lee las bases, haz el trabajo, haz aquello. Irónicamente te quiero decir, ¿quieres la bendición? Haz el cheque, Dios lo va a respaldar. Pero no lo tomes como una mala enseñanza. Te quiero decir, no va a poner fondos mágicos en el cheque, solo camina en esa confianza en que Dios te respalda. Señor, quiero ver, las ventas han caído, ayúdame, Padre. Sí, ok, pero ve, sal y vende. Mueve la piedra. Ese es el voto de confianza que Dios quiere en lo que tú mismo has pedido. Y en cada una de estas partes, de verdad, el reprocharle, es exigirle, Señor, no he visto nada en mi vida de lo que tú prometiste, sí. Le crees, pero ¿has caminado en la palabra? Y esto es parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese voto de confianza que Dios espera es como diciendo, pues, te creo, pero en esta no creo que puedas. O sea, quieres encontrar a un Dios que en algún momento de la prueba Él mismo diga, ay, esta sí está difícil, para que te dé una explicación. Y te quiero decir, Dios es Dios. Lo hemos vivido todos y cada uno. ¿Quién en su propia vida no ha visto una bendición de Dios? ¿Quién ha visto, más bien? A ver, sostén tu mano para que... ¿Has visto una bendición de Dios? Ok, baja. Y sabes que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios hace milagros todavía hoy día. El Espíritu Santo está y se pasea y ve el corazón y sabe de cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros tenemos ese gran temor en nuestra vida. Literal, cuando da la orden, sal, ¿cómo dice? En el 43, y habiendo dicho esto, clamó gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Yo creo que si te imaginas esas imágenes de hollywoodescas, que está todo el mundo expectante, viendo qué va a pasar, o simplemente cuando movieron la piedra y el olorcito salió así, ¡wow! Fuerte. Eso es ir en contra de lo natural. Eso es ir en contra de lo natural. Y si algo Dios quiere, es que le creas. En nuestra mente a veces choca esa parte de ir y romper lo natural y decirle, Señor, pues tu hijo Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. Bueno, pero era él, no era yo. Y cada uno de estos personajes de verdad nos los ha mostrado tan humanos, que en cada uno puedes ver también esa parte de creerle a Dios y hablar lo sobrenatural. Reedificaremos. Ay, por favor, si ya todo está derrumbado. No, créele. Va contra lo que está. Si te dijeron ya no hay trabajo para ti, Dios tiene un trabajo para ti. Si te dijeron el día miércoles estamos en tu casa pidiendo el pago y esa parte te hace temblar, Señor, tú eres el Señor, dice que llegas en el momento oportuno, no llegas antes, no llegas después, siempre estarás en el momento en que mi corazón está brincando.
expectante. Y ahí es donde verás el poder de Dios. Perdóname, pero quiero ilustrarte. Cuando el pueblo sale de Egipto y van y llegan a la orilla, y atrás viene el ejército, dices, espada, lanza. ¿Qué hacemos? Ni para dónde moverse. Estad quietos y ve el poder de Dios. Pero clama a Dios, hazlo partícipe de tu problema. Dice, estad quietos para que vean cuál es mi voluntad para ustedes. Y justamente a veces es donde nos lleva el Señor, entre la espada y la pared. Dice, ya no te puedes mover, ahora me vas a tener que creer. ¿Y crees que ese era el plan de Dios? Te gastaste todos tus recursos habidos y por haber. El plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Ya no hay más plan. Estás pegado a la pared y dices, que sea lo que Dios quiera. Ah, ya me dejaste entrar. Ahora sí sigo yo. Amado, los planes de Dios se hacen contigo, sin ti o a pesar de ti. Qué bueno que sea contigo. Esta nación, este pueblo, este país, este México amado, es para Dios. Y es contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿Te gustaría que fuera contigo? Que tus ojos lo vieran. Vamos a creerle. Esto es en cuanto a la bendición de tu país, de mi país. Ahora, en cuanto a la bendición de mi casa, dice que hay que crecer en espíritu y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿cierto o no? Crezcamos, aliméntate, busca de Él. Busquemos de Él, incluye. En cada paso que tú des, allí hay una gran bendición. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Espero que lo hayas leído. Hay un pasaje donde hay unos peces que tienen unas monedas en la boca. ¿Con cuánto tiempo de anticipación crees que estuvieron preparados esos peces? No lo sabemos, pero estuvieron en el momento que se necesitaban. En el lugar más erróneo, más loco, en el monedero natural de Dios, ahí en la boca de los peces. Y ahí es donde espero que entiendas que la bendición de Dios va a venir por donde menos te lo imagines. Señor, quiero ver a mis hijos postrados a tus pies. Involucra a Dios. Señor, mi casa no está en forma regular, quisiera, involucra a Dios. En todos planes, en todos tus planes, por más pequeño que creas, involucra a Dios. Y no dirás, o no pensarás, Señor, te tardaste 4 días en venir. Porque el tiempo lo entenderás entonces, por consecuencia, porque has tenido una relación con el Señor. Y dirás, Señor, estoy expectante de ver tu milagro. Hay una oración que he hecho por mis hijos, por Rebeca y por Caleb, desde que nacieron, y mi esposa es testigo. Oro por sus parejas. Y es como ese latido de que ya los veo cada vez más grandes, y digo, Señor, yo soy el que está orando por su pareja desde que nacieron. Y aunque Él venga y me diga, esta es mi novia, no, esta no es. Porque yo sé que Dios me va a dejar ver el corazón de la mujer de mi hijo. Y va a llegar y, esta es mi novia. Ahora mucho. No. Pero cuando llegue la buena y diga, papá, esta es mi novia. ¡Wow! Yo voy a ser el primero en decir, esta es, Señor. Porque está orando por mucho tiempo por su pareja. Y está orando mucho tiempo porque Él sea un buen proveedor para ella. Que ella sea fiel para Él y Él para ella. He orado por sus generaciones por mucho tiempo. No es algo que solamente hoy tengo la necesidad y hoy amanecí con el deseo de orar por, hoy está nublado, pues que se abra el cielo, Señor.
¿Con cuánta anticipación sabes que tienes que bendecir a tus hijos? Hoy yo quisiera pedirte que me acompañes en esta oración. Yo te quisiera pedir, Juanito, y Jorge, por favor, que me acompañen. Yo quisiera pedirte, es un tiempo en el que me gustaría que ministráramos en oración y que nos permitas hacer, orar por ti, orar por tu corazón, por tu